Me encuentro frente al Hospital Nacional 2 de Mayo, que fue fundado el 16 de marzo de 1538 por el Cabildo de Lima. La medicina peruana ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde los primitivos curanderos en la época inca hasta la medicina moderna como la vemos en la actualidad. La medicina peruana es el tema del que vamos a tratar en este video. En el antiguo Perú, los hechiceros cumplían las funciones de médicos en ese contexto. Utilizaban diferentes métodos de curación, tales como el procesamiento de las hierbas, la medicina espiritista y la conexión con sus dioses. Con la llegada de los españoles al territorio peruano y después de la instalación del virreinato, en esta época la medicina se presentó de una manera más desarrollada gracias a las diferentes técnicas médicas que fueron incorporadas por nuestros conquistadores. Sin embargo, el conocimiento médico fue rudimentario y empírico. Aunque se empezó a enseñar medicina en las primeras universidades del país, solo se limitó a minorar padecimientos que no ocasionaban la muerte. Durante este periodo virreinal, la salud fue considerada por el Estado no como un derecho del pueblo, sino como un útil instrumento para la reproducción de las masas y el mantenimiento de su fuerza laboral. Durante el virreinato, la medicina solo se restringió a aminorar las dolencias que no causaban muerte, como el caso de un resfrío o una torcedura de hueso. Esto se debe a que el conocimiento médico durante esta etapa fue rudimentario y empírico. Cuando el enfermo se agravaba, el médico ya no tenía mucho por hacer, pues no poseía la técnica ni los conocimientos necesarios para curar enfermedades como el cáncer o la hidropesía. Fue común que los barberos, entre sus muchas actividades, se dedicaran a la práctica empírica de la medicina. Los escritos indican que fueron especialistas en sacar muelas y en preparar ungüentos y parches para los huesos. Un ejemplo de esto es San Martín de Porres, el cual fue un barbero y médico empírico antes de consagrarse hermano Lego Dominio. En 1570 se crearon instituciones descentralizadas que calificaban a los profesionales de la salud y vigilaban su adecuado comportamiento, las cuales fueron llamadas tribunales del protomedicato. Se cometió una gran injusticia, ya que se exigía un ominoso certificado de pureza de sangre para entrar a la universidad y poder obtener los títulos de doctor o cirujano, pues no podía admitirse gente que, según a sus creencias, avergonzaban a sus compañeros por pertenecer a castas inferiores. Durante la época de la colonia se dieron las epidemias. Así fue que el Perú se vio afectado por una serie de enfermedades infecciosas endémicas y con características regionales algunas de ellas. Las principales fueron la tuberculosis, enfermedad de Chagas, bartonelosis, sífilis y diversas parasitosis intestinales. Todas estas enfermedades fueron traídas por los españoles, quienes ya eran inmunes o ya habían padecido en su infancia de esto, con su arribo al Perú. En cambio, la población indígena estuvo desguarnecida de toda inmunidad, tal que luego de los primeros contactos con los españoles, se desataron entre ellos mortíferas epidemias que inmovilizaron o dificultaron la defensa de sus tierras. De Europa y África se trajeron también enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, la peste bubónica y la lepra, principalmente con los grupos de esclavos africanos. Como las enfermedades afectaban a indios y españoles, estos se vieron en la necesidad de establecer centros de atención médica como los hospitales, casas de reposo, refugios y asilos. En general, estos hospitales eran para aquellos que no tenían nada de dinero, es decir, se encontraban desahuciados. Existía la medicina española en la que se veían involucrados los boticarios para preparar y expender las recetas que eran ordenadas por los doctores, pero existían también, de manera extraoficial, las prácticas curandiles de los indígenas. Ellos utilizaban el rico herbario medicinal a su favor. Para la época republicana, los gobiernos en el Perú aplicaron políticas sociales y de salud que en general tuvieron carácter populista. El Estado peruano expresaba una gran preocupación sobre el escaso tamaño de la población peruana en comparación con la superficie de nuestro territorio y sus inmensas posibilidades de trabajo y riqueza. Por esta razón, las políticas de salud
se limitaban por razones económicas, utilitaristas, antes que morales. Se trataba de evitar o controlar las enfermedades para aumentar el tamaño del capital humano disponible y luego incrementar su productividad. La salud era entendida como un medio antes que como un fin. Decano de las Facultades de Medicina Nacionales, recoge en su historia la gesta de la medicina de nuestro país. A sus 155 años de fundada, posee el reto de formar la conciencia y la práctica de los futuros médicos del Perú. Hipólito Unanue propuso la creación de una escuela de medicina y en 1811 Abascal funda el Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando. Años después, José de San Martín, el 27 de agosto de 1821, le cambia el nombre a Colegio de la Independencia. Posteriormente, el 9 de septiembre de 1856, Ramón Castilla creó la Facultad de Medicina de San Fernando, pilar fundamental de la Universidad de San Marcos, nombrando a Cayetano Heredia como su primer decano. Ilustre figura de la medicina peruana. Nació en Arica el 13 de agosto de 1755. Fue profesor de anatomía en la Universidad de San Marcos. Enfocó su vida en crear instituciones científicas independientes donde la ciencia moderna pudiera ser enseñada a los criollos. En 1806 publicó su gran obra El clima de Lima, en donde se refiere a la influencia de este factor en las enfermedades. También fundó el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando para la educación médica, en el cual incorporó en su plan de estudios las materias de medicina, cirugía, fisiología y farmacia. Después de todo lo investigado sobre la historia de la medicina peruana, se puede ver que las técnicas utilizadas primariamente estaban más vinculadas con el sentido espiritista, pero las ideas occidentales y traídas por los españoles fueron usadas y desarrolladas a lo largo de los años. Gracias a emprendedores y héroes peruanos, la medicina ocupó un lugar importante en el desarrollo del país. Actualmente, mediante implementaciones, ya sean nacionales o extranjeras, se ha llegado a desarrollar un tipo de medicina muy avanzada y bastante apoyada por la tecnología. En este país, el Día de la Medicina es celebrado el 5 de octubre. Este año se conmemoraron 126 años del sacrificio de los mártires de la medicina peruana, Hipólito Unanue, Daniel Alcides Carrión y Cayetano Heredia. El Ministerio de Salud y el Colegio Médico del Perú rinden homenaje a estos célebres peruanos quienes sacrificaron su vida al servicio de la salud de sus compatriotas y de la humanidad entera.